Saludos a todos, bienvenidos. Como le dice el título del video, en esta ocasión les voy a mostrar cómo solucionar el fallo a la hora de realizar el FRP a nuestros dispositivos Samsung Galaxy. Este proceso funciona para todos los dispositivos Samsung que estamos aplicando el nuevo método de subir o actualizar de Android 14 a Android 15. Como ven en pantalla, este video lo hago más en específico para estas personas que nos han comentado en los videos referente a que el proceso no les ha funcionado, pasando de Android 14 a Android 15 y viceversa. Hay equipos que tienen Android 15 y a la hora de degradar el sistema Android 14 ellos comentan que no les ha funcionado. Entonces en este caso yo tengo lo que es este dispositivo Samsung Galaxy A15 con Android 15. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a degradar el sistema, pero tenemos que cumplir varios requisitos para poder realizar el procedimiento de manera correcta o que nos funcione el proceso que yo les estoy mostrando. Repito, miren, tienen que ver todo el video completo para que ustedes puedan tener éxito a la hora de realizar el procedimiento. Sí o sí funciona. El video se puede o no hacer un poco extenso, pero yo les voy a ir explicando a detalle todos los pasos correctos que al menos a mí me han funcionado. Ya lo he aplicado en distintos modelos con el mismo procedimiento, con la misma versión de Android. Cabe aclarar que para realizar este procedimiento nosotros tenemos que saber tanto la versión de Android que tiene nuestro dispositivo como el binario que tiene nuestro dispositivo y obviamente el modelo exacto, ya que como sabrán, al menos en lo que es este modelo en específico, el A15, hay variantes en el A155M como en el A156M y demás variantes N, F, U, W, B. Entonces hay diferentes variantes. Aquí en pantalla les estoy poniendo lo que son las variantes de los modelos de este equipo en específico, que es el Samsung Galaxy A15 con Android 15. Entonces, repito, sí o sí tienen que ver el video completo. El video se puede o no hacer un poco extenso, pero yo les doy toda la información concreta, correcta, para que ustedes tengan éxito a la hora de realizar el bypass FRP a todos sus dispositivos Samsung Galaxy que le estamos aplicando el método de actualizar, pasar de Android 14 a Android 15. Hay algo ahí en las particiones del equipo o del sistema operativo a la hora de instalarlo que hace que se elimine lo que es la verificación por cuenta Google. Bien, vamos a comenzar con el video. Espero haber explicado a detalle lo que conlleva, chicos. Para realizar el proceso necesitamos sí o sí tener introducida la tarjeta SIM de nuestro dispositivo con el operador correcto de nuestro dispositivo. No se vale y no funciona introducir una tarjeta al azar, un chip, ya que no va a funcionar el proceso. Tiene que ser al menos con el operador original del equipo. No hace falta que sea con la tarjeta SIM que vino de fábrica, puede ser cualquier otra tarjeta SIM, pero del operador de nuestro equipo, ¿verdad? Entonces ese es el primer paso, tener introducida la tarjeta SIM correcta, válida del dispositivo. Bien, vamos a pasar ahora acá al computador desde el cual vamos a realizar el proceso a la inversa. Ustedes tienen dudas, miren, en la descripción yo les estaré dejando lo que son los enlaces tanto para saber el binario, la versión de Android, el modelo exacto y específico de su dispositivo. Vean ese video con esa información. Si ustedes necesitan el software, firmware, sistema operativo correcto para su modelo, háganme saber esa información concreta acá abajo en la sección de los comentarios. Déjenme ahí el número de binario, la versión de Android de su equipo y el modelo exacto. Entonces yo les estaré compartiendo el software correcto para que ustedes puedan realizar este procedimiento y así puedan eliminar la cuenta de Google a su dispositivo Samsung Galaxy con Android 15 de manera nativa o que ya esté actualizado, ¿no? Entonces repito, vean el video completo, chicos. Vamos a hacer el procedimiento a la inversa. Con ello vamos a aperturar lo que es la herramienta que vamos a utilizar para
reinstalar, flashar o lo que es eliminar la cuenta Google, ¿verdad? Entonces ya saben, ustedes acá en esta ventanita le dan en no. Con la herramienta ya previamente abierta, vamos a irnos a la pestaña de Odin. En la sección BL vamos a cargar el archivo BL de nuestro sistema operativo. Vamos a buscarlo donde lo tengamos descargado y procedemos a cargar el archivo BL dándole doble clic o clic derecho y abrir. Bueno, vamos a seleccionar acá, muy bien, perfecto. Ahora repetimos el paso con los demás archivos. Seleccionamos el archivo AP, el archivo CP, el archivo CSC y como última instancia, súper mega hiper importante seleccionar este último archivo que sería el home sc. Todos los archivos que vengan en el sistema operativo lo vamos a proceder a cargar a lo que es la herramienta. Marcamos nuestra casilla de NaN Eraser y entonces acá con el dispositivo conectado al computador nos vamos a ir a la pestaña de reboot, seleccionamos MTP Download Mode y esperamos a que la herramienta nos coloque el dispositivo en el modo descarga o en el modo download. Repito chicos, vean, sigan los pasos que yo les estoy mostrando a lo largo de todo el video. Muy bien, una vez estando acá recuerden tener introducida la tarjeta SIM o chip en el dispositivo antes de dar acá en la pestaña de flash. Antes de todo introduzcan la tarjeta SIM, no sé a qué se deba, he hecho varias pruebas, pero con la tarjeta SIM del operador de nuestro equipo el proceso funciona. Acá nos va a generar 1 o 2 errores más, pero les voy a mostrar cómo corregirlo, ¿verdad? Acá viene el primer error. Después de finalizar lo que es la instalación del sistema operativo, el equipo nos va a reiniciar, pero en esta pantalla que es el modo recovery. Entonces acá tenemos que hacerle un factory reset, un factory data reset desde acá mismo del recovery. Este es otro fallo que nos está generando, ¿verdad? Entonces con volumen abajo nos posicionamos sobre factory data reset, seleccionamos con el botón de power, nuevamente volumen hacia abajo en factory data reset y seleccionamos nuevamente con el botón de power. Si a ustedes por algún dado caso XY motivo no les inicia acá en lo que es el recovery, ustedes forzosamente pónganlo en el modo recovery. Acá tenemos otro mensaje que nos lanza, dice que se ha cambiado lo que es el modo de la tarjeta SIM. ¿Ven? Por ello es muy importante tener la tarjeta SIM introducida. Repito, no sé a qué se deba chicos, pero ya hice varias pruebas con la tarjeta SIM. El método de degradar me ha funcionado y ha eliminado el FRP a nuestro dispositivo Samsung Galaxy. Este proceso lo he practicado en diferentes modelos. Muy bien, acá estoy utilizando de ejemplo el Samsung Galaxy A15. Entonces en esta pestañita nada más le damos en reiniciar, el equipo va a reiniciar o apagar y encender. Y de esta manera cuando encienda nuevamente vamos a proceder a realizar la configuración habitual, normal, como siempre lo haríamos, ¿no? Entonces aclaro, prestar mucha atención. Primero, tener la tarjeta SIM introducida. Sí o sí, antes de cualquier procedimiento introduzcan su tarjeta SIM. Bien, segundo, si por algún dado caso después de flashear el sistema operativo, firmware, software, como quieran llamarlo, el equipo no les inicia en el modo recovery, forzosamente ustedes inicienlo en el modo recovery y háganle desde ahí el factory data reset, como vieron en lo que es el video, ¿verdad? Entonces yo les aconsejaría que no permitan que se encienda el dispositivo. Entonces una vez finalice, ustedes tienen que estar atentos. Cuando finalice la instalación del sistema, ustedes van a presionar botón de volumen arriba y power hasta que encienda en el modo recovery, ¿verdad? Entonces desde ahí van a hacerle el factory data reset y con ello ya entonces nada más seleccionan reboot system now y va a reiniciar el equipo de manera normal. Y de igual forma, cuando les lance el mensaje de que se ha cambiado el modo de la tarjeta SIM, le dan en reiniciar y el equipo va a reiniciar. Ya cuando reinicie, ustedes hacen la configuración que vieron en el video. Y de esta forma
así fácil, sencilla, práctica y gratis, eliminamos el bypass FRP a nuestros dispositivos Samsung Galaxy con Android 15, degradando el sistema a la versión anterior de Android 14. Repito, el video puede hacerse un poquito extenso, pero quiero que quede bien en claro los puntos a seguir. El binario super mega ultra importante: flashar, instalar el sistema con el mismo binario que tiene nuestro dispositivo. Sí o sí tienen que flashar el equipo con el mismo binario que tiene nuestro dispositivo. El equipo puede tener Android 15, binario 6, entonces ustedes tienen que descargar el Android 14, binario 6. Sí o sí, eso es inamovible. Tampoco no instalen sistema operativo con binario alto. No lo hagan porque no les va a funcionar o les va a generar error a la hora de querer hacer la reinstalación del sistema operativo. Entonces, repito, importante, la tarjeta SIM colocada del operador de su dispositivo y flashar, instalar lo que es el sistema operativo con el binario que tiene su dispositivo. Repito, si ustedes no saben cómo averiguar, saber, ver lo que es el binario, versión de Android, número de modelo exacto de su equipo, váyanse acá abajo en la descripción, comentario fijo, yo les estaré dejando los enlaces para que vayan a ver esa información. Y ustedes no saben cómo buscar, dónde buscar su sistema operativo, coméntenme ustedes acá abajo, coméntenme su modelo, su binario, su versión de Android. Yo con gusto busco el sistema operativo correcto que ustedes necesitan, se los comparto acá abajo en los comentarios y ya hacen el proceso que acaban de ver, ¿no? Siguen los pasos y con ello van a eliminar la cuenta Google a su dispositivo Samsung Galaxy en cualquier modelo que esté soportando este tipo de procedimiento de actualizar de Android 14 a Android 15. Y cuando no les funcione, ustedes ya hicieron el paso, el proceso, actualizaron y aún les sigue pidiendo la cuenta, entonces tienen que degradar el sistema operativo otra vez a la versión de Android 14, manteniendo el binario de la versión de Android 15. Espero haber sido claro con el tema. Ahora, si tienen dudas, no comprendieron algo durante el video, de igual forma háganmelo saber, chicos, acá abajo en la sección de comentarios, que yo con gusto los estaré leyendo y los estaré apoyando. Coméntenme modelo, binario y versión de Android, que con gusto yo les comparto el sistema operativo correcto para que ustedes puedan eliminar de manera gratis el bypass FRP a su Samsung Galaxy, indefinidamente del modelo que esté soportado para realizar este tipo de procedimiento, ya que no todos los modelos están soportados para realizar este procedimiento. Muy bien, chicos, este ha sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Si fue así, saben que pueden indicarlo dejando su like y su comentario acá abajo en la sección de comentarios. Dudas, sugerencias, háganmelo saber acá abajo en la sección de comentarios, que yo con gusto los leo y los apoyo. Repito, todos los enlaces de descarga acá abajo en la sección de la descripción, comentario fijo como una tarjeta acá arriba o abajo, es igual. Ustedes seleccionen lo que les guste y pueden hacer su descarga. Perfecto, chicos, saludos, los espero en el siguiente video.